de Richard, que consiste en las NIC1, NIC2 y NIC3. Ahora vamos a ver que el Instituto Nacional del Cáncer estadounidense en 1985 propuso una nueva clasificación citológica llamada el sistema Bethesda, que introdujo el concepto de una lesión intraepitelial escamosa, o SIG, que incluye 2 grados, la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, o LSIL en inglés, LEIBG en español, que son epitelios que muestran cambios en su estructura y celularidad, y son análogos a una NIC1. Y la lesión intraepitelial, que generalmente son infecciones transitorias por virus del papiloma humano y tienen regresión lesional, la mayoría de estas. Y la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, o HSIL en inglés y LEIAG en español, que son epitelios con cambios idénticos a NIC2 y NIC3. Estas son infecciones por VPH que suelen ser persistentes y tienen un mayor riesgo de transformación maligna. Este sistema también nos incluye 3 categorías para describir alteraciones epiteliales atípicas que el citólogo o el patólogo no puede definir como normales, pero tampoco como una lesión intraepitelial escamosa. Estas incluyen las atipias en células escamosas de significado incierto, o ASCUS, atipias en células escamosas que no permiten excluir una lesión de alto grado, o ASCH, y atipias en células glandulares de significado incierto, o AGUS. El sistema Bethesda nos permite diferenciar las lesiones que tienen una elevada tasa de regresión, que son las de bajo grado, de las que tienen una elevada tasa de progresión a malignidad, que son las de alto grado. Tenemos que la tasa de progresión de una lesión de alto grado, o una NIC2, y 3 a carcinoma invasor es del 30%, mientras que la tasa de regresión espontánea de una lesión de bajo grado o una NIC1 es del 60 al 90% y solo tiene un 5 a 10% de progresión a una NIC2 o NIC3. Recording in progress. Aquí está la tabla comparativa donde tenemos la clasificación de la OMS, que nos la clasificaba en displasia leve, displasia moderada, displasia grave y carcinoma in situ. Luego está la de Richard, que viene siendo equivalente. Una NIC1 es una displasia leve, una NIC2 es una displasia moderada y una NIC3 equivale a una displasia grave o un carcinoma in situ. Y aquí está la de Bethesda, que es una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que viene siendo una NIC1 o una displasia leve, y las de alto grado, que incluye la NIC2, la NIC3, es decir, una displasia moderada, una displasia grave, o un carcinoma in situ. Y también están las de significado indeterminado, que son las ASCUS, ASCH y las AGUS. Y ambas tienen también la clasificación de carcinoma invasor. NIC, las de NIC o las de Richard, es una clasificación histológica, mientras que la del sistema Bethesda es para informar el diagnóstico citológico del Papa Nicolau. Bueno, ahora si vamos a hablar de lesiones intraepiteliales, tenemos que hablar de virus del papiloma humano, porque actualmente se acepta de forma incontrovertible que el cáncer de cervix es la consecuencia final de una infección viral transmitida por vía sexual, es decir, el virus del papiloma humano. El efecto citopático de la infección por virus del papiloma humano constituye la base de las alteraciones epiteliales que se consideran lesiones premalignas. Este virus es la ETS más común a nivel mundial. Es una causa etiológica necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de cáncer cervicouterino. Ahorita vemos cuáles son otros factores de riesgo.
Aquí, como repaso rápido, los VPH son virus de pequeño tamaño de la familia Papoviridae. Tienen un ADN bicatenario y una cápside proteica. Los genes implicados en la transformación neoplástica del virus del papiloma humano son dos principalmente, el oncogen E7 y el oncogen E6. El oncogen E7 va a interactuar con la proteína del retinoblastoma o PRB, que impide que la célula entre en la fase S, la fase de síntesis. Entonces, el oncogen va a inhibir esta proteína, por lo tanto, la célula se va a empezar a, dividir. Y el oncogene 6 favorece la destrucción de la P53, que como ya nos la han mencionado, es una proteína supresora tumoral que se denomina el guardián del genoma por su función en la reparación del ADN dañado y en la activación de la apoptosis. Entonces, esta combinación de la inhibición de la proteína RB más la destrucción de la P53 activa el ciclo celular. Entonces, las células tienen este fenotipo proliferativo asociado a un efecto antiapoptótico, porque ya no hay la P53. Esto nos da una combinación oncogénica. Hay unos 35 tipos de virus de papiloma humano que afectan a la mucosa del tracto anogenital. Según el tipo de lesiones que ocasionan y su potencial oncogénico, se agrupan como lesiones de VPH de bajo riesgo o de alto riesgo. Los de bajo riesgo causan condilomas acuminados, lesiones escamosas de bajo grado y raramente carcinomas invasores y lesiones de alto grado. Los principales son los VPH serotipo 6 y 11. Y los de alto riesgo causan cánceres invasores del tracto genital inferior, lesiones escamosas de alto grado, y los principales son el 16 y 18, que constituyen el 70% de la causa de estas lesiones, y otros 10 serotipos más que constituyen el 25 al 30% de los casos restantes. En la infección por VPH, la mayoría de las mujeres se infectan en los primeros años tras iniciar las relaciones sexuales. Hay un pico antes de los 25 años y empieza a descender a partir de los 30 a los 35 años. El virus infecta el epitelio escamoso, habitualmente, como ya lo habíamos mencionado, en la unión escamocilíndrica, por ser el área más susceptible. En este estrato superficial, los genes virales sintetizan la cápside proteica y se forman numerosos viriones que se acumulan en el citoplasma de las células, confiriendo el típico aspecto citológico que se denomina coilocitosis, que son estas imágenes de aquí. Los coilocitos que se identifican en la citología. La infección es asintomática en la mayoría de las mujeres, a excepción de signos inflamatorios y mínima respuesta inmune. La mayoría de estas infecciones son transitorias y autolimitadas, incluyendo a los VPH de alto riesgo. 70% de las infecciones se aclaran a los 12 meses y 90% a los 24 meses. También, por lo tanto, se dice que el tiempo que necesita pasar aproximadamente entre la infección por VPH hasta que se desarrolle un cáncer es de 2 a 4 décadas. Aquí se habla de la persistencia viral, que es una condición necesaria para que se produzca la progresión lesional. Por el contrario, un aclaramiento viral es un factor determinante para que haya regresión lesional.
Algunos factores de riesgo para BPH son tabaquismo, porque hay una disminución de las células de Langerhans o presentadoras de antígenos. Esto trae una interferencia en la respuesta inmunológica frente al BPH, favoreciendo esta persistencia viral de la que hablábamos. Las infecciones del cervix, sobre todo la cervicitis, si está causada por Clamidia trachomatis, por el gonococo, por virus del herpes simple o tricomonas vaginalis, que puede incrementar el riesgo de sufrir una infección por VPH. La inmunosupresión, tanto por virus de inmunodeficiencia humana como farmacológica, por ejemplo, por trasplantes o enfermedades autoinmunes. La paridad, se dice que una elevada paridad mayor a 5 partos favorece que la zona de transformación se sitúe en el ectocervix durante más tiempo, lo que facilita la exposición al VPH. Anticonceptivos hormonales orales, sobre todo si se toman durante más de 5 años. La GPC lo menciona como un factor de riesgo débil, por lo tanto, pues se considera pues su riesgo-beneficio de su uso. Y la conducta sexual, que, por ejemplo, el inicio precoz de las relaciones sexuales o la promiscuidad, eso está más relacionado porque pues se supone que hay un poco más de exposición al virus. Ok, se debe de hacer un tamizaje porque las lesiones son asintomáticas. Entonces, su identificación implica cribar a mujeres sanas mediante citología cervical y reevaluar a las que presenten alguna anomalía mediante una colposcopía y eventualmente una biopsia dirigida. En los últimos años, se ha añadido a la citología pruebas de detección del VPH y la tipificación del virus. La GPC nos recomienda el tamizaje para mujeres con vida sexual activa dentro del primer año de la primera relación sexual o para cualquier mujer que lo solicite. Se puede hacer. Empezamos con la más popular, que es la citología cervical, que es un estudio morfológico de las células exfoliadas procedentes de la mucosa ecto y endocervical, que se obtienen a través del Papa Nicolau. Es una técnica basada en transferir la muestra exfoliada cervical a un portaobjetos donde se fija y posteriormente se tiñe y observa el microscopio. Sin embargo, en los últimos años hay muchos estudios que han puesto en manifiesto ciertas limitaciones de esta citología. La primera es la elevada tasa de falsos negativos y 70% de los casos son por una toma cervical inadecuada y no representativa de la zona de transformación. Y el 30% restante es una interpretación incorrecta del frotis. Y la segunda limitación es que hay un elevado porcentaje de resultados de significado incierto que requerirán pruebas adicionales. Todo eso que veíamos de los ASCUS, del AGUS y así, estos deberán de ser controlados durante largos periodos de tiempo hasta confirmar o descartar riesgo. Lo que a ver, aquí importante. Bueno, primero, entonces, los términos, ¿se entendió progresión y regresión? ¿Se entiende el término? ¿O hay dudas en cuanto al término? ¿Qué es regresión? Nada más uno, no se peleen.
Pues la regresión es como la disminución. Bueno, yo lo encontré más relacionada con los tumores, que decía que es como cuando estos comienzan como a disminuir de tamaño. No, o sea, regresión se refiere a que yo tengo un NIC1 y yo hago un seguimiento a la paciente y ya cuando la veo ya no hay lesión, no tiene nada. Si tengo un NIC2, pues una regresión sería que regresara un NIC1. Si tengo un NIC3, que regresara un NIC2. O sea, a eso se refiere regresión, que la lesión regresa. ¿Sí? No en cuanto a que regresó porque se fue y volvió a aparecer. No, no, no. Sino que hace un grado menor de lesión. A eso se refiere con regresión. A mayor grado de lesión, menos capacidad. A mayor grado de lesión, menos capacidad de regresión. Es decir, el NIC3 tiene muy poca regresión a NIC2, el NIC2 tiene menos regresión que el NIC3, menos regresión que el NIC1, pero más regresión que el NIC2, que el NIC3, y el que tiene más regresión es el NIC1. Hablamos en general, sobre todo paciente joven, por eso su compañera hablaba de un 60 hasta un 90%. Bueno, en paciente joven, la capacidad de regresión del NIC1 se va antes de los 35 años a un 80% a un año y hasta un 90% a 2 años. Por eso consideramos que estas lesiones son autolimitadas y transitorias, porque la capacidad de progresión, que sería el siguiente término, creo que es más entendible, es decir, ¿qué capacidad tiene mi lesión de progresar a la siguiente etapa? Pues la del NIC1 es muy baja. La del NIC2 aumenta y la del NIC3 es demasiado alta. Entonces, un NIC3 tiene mucha capacidad de progresar a un carcinoma in situ o un carcinoma microinvasor o invasor, ¿no? Entonces, a mayor grado de lesión, mayor progresión también de la lesión. Ahora, lo que yo necesito para que una lesión progrese es que sea persistente. ¿A qué me refiero con persistente? ¿Qué es persistencia de la lesión? A que se mantenga, que no progrese ni se... ¿Por cuánto tiempo? O sea, tú debes de tener una infección persistente por VPH para que ésta pueda progresar. ¿Cuánto es el tiempo que yo considero que es persistente una lesión? ¿Mayor a 6 meses? No, más. 2 años. 2 años. O sea, para que yo diga, esta lesión ya es persistente, necesitas 2 años. Entonces, los NIC1 actualmente no los debemos de tratar a excepción que sean persistentes. Si el VPH es no oncogénico, porque nosotros, bueno, el Papa Nicolau te dice, tiene un NIC1, tú vas, le haces una colposcopía y tomas una biopsia dirigida y confirmas, ¿sí? Confirmas que es un NIC1. Ok, ahora tienes que saber qué tipo de VPH lo está produciendo. Ahorita habla su compañera que son como 200 tipos de VPH que existen, de los cuales son más o menos 15 los que tienen el potencial oncogénico. Entonces, para que yo considere que esta paciente puede tener un problema de progresión en NIC1, bueno, tiene que ser un VPH oncogénico. La posibilidad de progresión en VPH oncogénico en el NIC1 es del 12%, en el VPH no oncogénico es del 6%, o sea, es muy baja. Entonces, las que tenemos que vigilar son las que tienen VPH oncogénico. Entonces, después de los 30 años, es justificado que una paciente con NIC1 le tomes una PCR o una captura de híbridos tipo 2 para documentar si el VPH es oncogénico o no. ¿Sí? En paciente con lesión de alto grado, no tomamos tipificación viral. ¿Por qué? Pues porque ya es como obvio que tiene un VPH oncogénico. Exactamente. O sea, si ya progresó a NIC2, pues el VPH es oncogénico, como ¿para qué le tomo tipificación viral? Que por cierto no son nada baratas, son caritas, ¿no? Entonces, las dos tipificaciones virales que actualmente usamos es la captura de híbridos tipo 2, que es esa que te va a decir positivo a VPH oncogénico o negativo a VPH oncogénico, no te va a decir cuál es. Y la PCR, que sí te va a decir es tal VPH. Algunas PCR son muy específicas y te dicen VPH 45
Otras te dicen BPH 16, BPH 18 u otro que no es 16 o 18. O sea, ya no te especifica exactamente cuál, ¿no? Pero bueno, hasta acá vamos entendiendo los términos. Entonces, regresión, progresión y persistencia de la lesión. Para que mi lesión progrese, debe ser persistente. Eso es lo más importante. Ahora, segundo, efectivamente, la citología tiene un aproximado de 30% de fallas, sobre todo la citología convencional, porque actualmente tenemos dos tipos de citología. La convencional, que es lo que ustedes han visto y que han tomado en los laboratorios, que es la de la minilla, y tenemos una citología actualmente que se llama citología en base líquida. ¿Qué diferencias tengo con la citología en base líquida? Bueno, la citología convencional, voy a poner el espejo. No pasa nada si ustedes limpian con solución fisiológica. Por cierto, el espejo vaginal no se coloca de lado y se rota. Yo no sé por qué siempre les enseñan a hacerlo así. Está hecho anatómicamente a la vagina de la paciente. Con que tú separes con tu dedo, tu mano izquierda, y le pidas a la paciente que empuje un poco sobre el introito, tú puedes deslizar el espejo con mínimas molestias. Lo que va a molestar un poco más es la abertura del espejo. Eso que ya se lo estoy explicando. No debes de meterlo hasta el fondo, porque muchas veces al abrir la valva raspas el cervix y lo lastimas. Entonces debes abrirlo antes de llegar al fondo para localizar el cervix y ya lo fijas. Tendríamos que limpiar idealmente con solución fisiológica, porque si tiene una infección muy severa a la paciente, lo ideal sería no tomar la citología, darle un tratamiento y después tomar la citología. Pero hay pacientes que te pudieran no regresar. Entonces eso también valórenlo ustedes. O sea, si no va a regresar, híjole, mejor tómale la citología de una vez. Si va a regresar, dale tratamiento y cuando menos ya pasen 3 días después de aplicarse los óvulos, ya que regresa a tomar la citología. Entonces limpias con solución fisiológica para quitar el exceso de moco, con una turundita húmeda vas a limpiar bien el cuello sin tallarlo en exceso, y entonces ahora sí, tomamos la muestra del exocervix con la famosa espátula de aire y del endocérvix con el CitoBrush, hacemos un frotis en la laminilla, se hace una fijación que normalmente es CitoSpray y debe de ser alcohol idealmente, y se manda al patólogo. Entonces vean cuántos pasos intermedios son. El patólogo va a hacer una tinción que se conoce como Papa Nicolau y después va a hacer una interpretación que puede ser hasta otro patólogo, no necesariamente queratina. La base líquida es muy sencilla, creo que ya se los he explicado. Ocupamos un cepillo colposcópico cuya cabeza se desmonta, tomas la muestra en el mismo momento dentro de esos cervix y lo colocas en un frasco de alcohol y eso lo mandas al patólogo. Reduce obviamente pasos, mejora obviamente la visión del patólogo porque él toma las células que están nadando en el alcohol y las coloca en la laminilla y ya vuelve a hacer la tinción y la interpretación. Entonces mejora. Pero en general la falla del Papa Nicolau se habla de un 30%. Primero porque muchas veces lo toman enfermeras, lo toman químicos. Yo les digo, pregúntenles a ellos que es una zona de transformación. No tienen ni la menor idea. Por eso es muy importante que ustedes entiendan qué es la zona de transformación y dónde tienen que tomar la muestra, ¿no? Segundo, porque el frotis pudo haber quedado muy grueso o muy delgado, porque la fijación pudo haber sido mala. O sea, hay muchos pasos intermedios en este tipo de histología que sí se va un 30% la tasa de falsos positivos y falsos negativos. Pero en general, sigue siendo el mejor estudio de tamizaje que podemos tener para la detección oportuna de cáncer cervicouterino. O sea, sí se tiene que hacer la citología clara. Si tú pudieras ofrecer citología en base líquida, pues sería mucho mejor. Y hay una cosa que el Colegio Americano recomienda después de los 30 años, que se llama COTEST. ¿Qué es el COTEST? ¿Alguien lo leyó? No me acuerdo si inclusive ya habíamos hablado del COTEST. Es la citología en base líquida con una captura de híbridos. Es correcto, citología en base líquida más PCR o captura de híbridos. Y entonces si sale negativa en 2 años seguidos, tú te puedes ir a la siguiente toma hasta dentro de 5 años. Porque al tener una PCR negativa o una captura negativa y citología negativa, pues quiere decir que no hay infección por virus ni lesión. O sea, ¿qué me traduciría Papa Nicolau normal y captura positiva? Que tienes el virus sin lesión. No tengo por qué mandar a esa paciente a clínica de displasia, solamente está haciendo su Papa Nicolau, ¿no? Pero si me salen positivas ambas, bueno, quiere decir que hay lesión y que es un BPH oncogénico. Entonces ya tendría yo que hacer la colposcopía y la biopsia y todo. ¿Ok? Entonces funciona así, nos sirve mucho la citología cervical. La PCR no se toma antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque la inmunidad es demasiado buena como para que a pesar de tener un BPH oncogénico, tengas que hacer un tratamiento en la paciente y aparte le vas a generar un conflicto
porque va a estar toda preocupada porque su VPH es oncogénico. Y esto los digo porque muchos laboratorios te ofrecen ya el paquetito, ¿no? El cotest. Entonces, aguas, o sea, no está justificado antes de los 30 años de cotest. Una paciente como ustedes, su pura citología no es suficiente. ¿Ok? Creo que se va a acabar el tiempo si nos volvemos a conectar. Sí, mejor. Salimos y conectamos. Recording